mañana de su participación. Déjeme pasar a otros temas. La periodista Anabel Hernández publicó un reportaje en Deutsche Welle, este medio alemán independiente europeo, y habla de Félix Salgado Macedonio, una figura controversial en estos momentos al interior de Morena, porque sería el candidato de Morena al gobierno de Guerrero a pesar de las acusaciones pesadas en su contra. Escribe Anabel Hernández: la doble cara de Félix Salgado Macedonio, dócil con los narcos, violento con las mujeres. Voces dentro del partido Morena me aseguran que la investigación interna contra Félix Salgado Macedonio es una simulación y que es prácticamente seguro que lo mantendrán como candidato a la gubernatura de Guerrero. Mientras la Comisión de Honestidad y Justicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional se supone investiga las graves acusaciones de abuso sexual contra Félix Salgado Macedonio, candidato al gobierno del estado de Guerrero, existe información que documenta el otro rostro de quien fuera presidente municipal de Acapulco de 2006 a 2008. En contraste con la violencia ejercida contra las mujeres que lo han denunciado, Salgado Macedonio tiene otra cara. Fue dócil anfitrión del cártel de los Beltrán Leiva y del narcotraficante estadounidense Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Durante su gobierno, la ciudad se convirtió en un punto de arribo de toneladas de cocaína y bodega de drogas. Documentos de la Fiscalía General de la República, antes PGR, y expedientes judiciales de las Cortes Federales de Distrito de Columbia y del Distrito Norte de Georgia en Estados Unidos, de los cuales tengo copia, escribe Anabel Hernández, exhiben que durante el tiempo en que fue Salgado Macedonio el alcalde de Acapulco, Arturo Beltrán Leiva, junto con sus hermanos Alfredo, Carlos y Héctor, así como su brazo derecho La Barbie, eran mandamás en todo el municipio. En esta colaboración revelo información hasta ahora desconocida de las operaciones de dicho grupo criminal en el municipio y la impunidad con la que operaba gracias al pago de sobornos a la autoridad local. Durante el periodo de gobierno de Salgado Macedonio, los Beltrán Leiva y La Barbie no solo utilizaban Acapulco, otrora uno de los puertos turísticos más importantes y conocidos de México a nivel internacional, como sede de discotecas, table dance e infames masacres, sino que además era un importante centro de operaciones. Ahí, con la protección de las autoridades, incluyendo la municipal, tenían residencias donde hacían convenciones con otros grupos criminales, cerraban acuerdos de trasiego de toneladas de cocaína provenientes de Colombia y se reunían con servidores públicos de todos los niveles, incluso federales y militares, para pagar sobornos. No actuaban de manera invisible, escribe Anabel Hernández, o discreta. Al contrario, viajaban por la ciudad en caravanas de automóviles lujosos. Según el expediente de la Corte de Georgia, La Barbie hacía que durante el día su personal se vistiera de traje y corbata y en las noches con ropa de moda para ir a los clubes nocturnos del puerto. El grupo de narcos tenía escoltas con armas largas y cortas en las puertas de las diversas residencias que ocupaban en los exclusivos fraccionamientos Las Brisas y Las Brisas Guitarrón, sin que la autoridad municipal los molestara. De acuerdo con uno de los documentos de los que tengo copia, escribe Anabel Hernández, según el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, lugarteniente de los Beltrán Leiva, incluso a una de esas residencias llegó el general Mario Arturo Acosta Chaparro, ejecutado en la Ciudad de México en 2012. Se reunió directamente con Arturo Beltrán Leiva entre 2007 y 2008 para recibir más de $500,000 que repartiría entre otros militares. En el libro El Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, ya había revelado que Acosta Chaparro era un enviado del gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa para negociar secretamente con grupos del narcotráfico mientras públicamente decía encabezar una guerra contra el narco. Durante la presidencia municipal de Salgado Macedonio, las playas de Acapulco se convirtieron en punto del rutinario arribo de toneladas de cocaína proveniente de Colombia y otros puntos de Sudamérica, que mayoritariamente era enviada al mercado de Estados Unidos y una parte se quedaba en el puerto para su venta local. Entre otras cosas, escribe Anabel Hernández, en cualquier otro país los antecedentes de Salgado Macedonio no solo lo descalificarían para ser gobernador, sino para ocupar cualquier cargo público, pero en México parece que a toda costa será mantenido como candidato de Morena. Distintos integrantes del partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador me han explicado la razón. Afirman que Salgado Macedonio es una posición concedida a Ricardo Monreal, líder de la fracción parlamentaria del partido en el Senado, como parte del reparto entre los grupos de interés tribus que controlan el partido, apenas fundado oficialmente en 2014.
Monreal es un importante aliado de Andrés Manuel López Obrador y operador para sacar adelante las propuestas legislativas de su gobierno con alianzas subterráneas con el PRI y quien por su cercanía con el presidente tiene mucho poder en el partido. Él promovió las candidaturas a gobernador de varios senadores esperando que estos ganen la contienda electoral y a su vez le paguen el favor apoyando su candidatura presidencial para el 2024, me afirmaron morenistas. Salgado Macedonio es actualmente senador con licencia de Morena y su candidatura fue promovida por Monreal, quien lo ha defendido públicamente de las acusaciones de delitos sexuales que hay en su contra. Pues para hablar de estas cosas que escribe Anabel Hernández, precisamente saludo a Anabel Hernández hasta el otro lado del mundo. Anabel, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Vicente, buenas tardes al auditorio. Pues durísimo reportaje que publicas en la Deutsche Welle sobre los tiempos de Salgado Macedonio y los tiempos también del narcotráfico en Acapulco, algo que pues le echa más leña al fuego en torno a esta controversial candidatura de Félix Salgado Macedonio a gobernador de Guerrero por Morena. Pues sí, Vicente, como nosotros ya durante varios años, diría yo, hemos platicado de esta descomposición que hay en México, pues a raíz de estos controles territoriales que tiene el narcotráfico en diferentes partes de nuestro país. Y bueno, como lo sabemos, estos estados de la República han sido divididos como parte del botín y son disputados incluso a sangre y fuego como parte del botín para estas organizaciones criminales. Y por desgracia, pues bueno, hay autoridades, personas que cuando han sido autoridades, pues no han hecho nada realmente para detener, para denunciar las operaciones de esos grupos criminales y pues al contrario, los dejan actuar como si fueran propietarios de importantes ciudades y una de ellas es justamente el puerto de Acapulco, que si bien es cierto, porque también eso hay que decirlo, la llegada de los Beltrán Leiva no es precisa y específicamente en los tiempos de Salgado Macedonio, sino llegaron desde antes, pero es muy claro, notorio y está muy específico en los documentos de las cortes de tanto de Columbia como de Georgia, de que es en el periodo de Salgado Macedonio donde se expone aún más el poder de este cártel y donde incluso pierden un poco pues el disimulo, donde ya actúan de manera muy abierta con hombres armados en la ciudad, balaceras, control de la vida nocturna, tenían diferentes bares, table dance, y actuaban de una manera realmente muy impúdica e impune. Además, y eso yo no lo sabía, no había llegado yo a ese detalle de conocimiento, sino ahora que leí muchos de estos expedientes, volví a leer expedientes de la PGR del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que bueno, debo decir que estas informaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos son cosas juzgadas, son cosas que ya se demostraron que eran verdad y por eso Alfredo Beltrán Leiva fue condenado a una larga sentencia allá en Colombia, en el Distrito de Columbia, y Edgar Valdés Villarreal también fue condenado a más de 49 años de prisión en el Distrito de Georgia. Entonces estamos hablando de que son cosas juzgadas y donde hablan de cómo Acapulco en los tiempos, en los años, coincidiendo con los años en que Salgado Macedonio estaba como alcalde, pues ya no solo era el lugar de fiestas y de convenciones de narcos, sino pues era lugar de arribo de toneladas de cocaína de Colombia. Y esto es importante porque entonces nos explica cómo después, en el 2008, 2009, cuando se rompe esta alianza entre los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa, y después entre los Beltrán Leiva y Edgar Valdés Villarreal, comienzan a crecer este tipo de células criminales como el cártel independiente de Acapulco, donde se disputan realmente
de manera muy violenta el puerto de Acapulco, ahora se entiende que no es solo por el narcomenudeo, no es solo por el control para extorsionar, para secuestrar, sino por el control de las playas, que eso es un dato importante y que me parece que arroja ahora más luz sobre el pobre trabajo que hizo Salgado Macedonio para proteger a la gente de Acapulco, del municipio que gobernaba. Anabel, hay que ser claros, no es lo mismo ser incompetente a ser cómplice. Tú estás señalando que Salgado Macedonio fue incompetente para detener esta ola, poniéndolo en términos de playa, esta ola del narcotráfico No, en Acapulco, ¿correcto? Es mucho más que una incompetencia, es mucho más que una incompetencia, porque se habla del pago de sobornos a autoridades municipales. En los expedientes, debo decir, en estos expedientes, no se, como en muchos otros expedientes del gobierno americano, no se especifican particularmente los nombres de las autoridades municipales, pero habla de pagos de sobornos a autoridades municipales. Entonces, no estamos hablando solo un tema de incompetencia, que ya esto para una autoridad ya es un motivo de sanción. En México, Vicente, los funcionarios públicos son sancionados por dos razones: por cometer crímenes o por omisión. En este caso, en el caso de Salgado Macedonio, no solo fue omiso su gobierno, sino también hay autoridades de su gobierno que estuvieron involucradas con el cártel, con estas organizaciones criminales. Así que son dos cosas diferentes. Sí, bastante fuerte esto que estás señalando. Y están en los documentos de una cosa juzgada. Cierras este artículo con algo que es importante analizar, más allá de que la gente pueda estar a favor o en contra, de acuerdo o no de acuerdo con lo que tú estás exponiendo. Creo que esto con lo que cierras el artículo es muy, muy revelador y para el análisis, tanto adentro como afuera de Morena. Dices, no solo el partido, también Ricardo Monreal cargará personalmente con el costo de imponer al exalcalde de Acapulco, dócil con los narcos y violento con las mujeres. Estás hablando de uno de los personajes, tal vez uno de los personajes más poderosos de la política mexicana, y un partido que internamente está debatiendo si mantener o no la candidatura de este personaje, primero señalado por presuntos asuntos sexuales contra mujeres, y ahora tú señalándolo por omiso en términos de su gestión cuando fue presidente municipal de Acapulco en relación a la entrada del narcotráfico, la entrada y operación del narcotráfico en el puerto, Anabel. Bueno, de hecho, Vicente, si uno busca en los antecedentes de las noticias, por ejemplo, publicadas en el periódico El Sur de Acapulco, en la revista Proceso, en otras publicaciones de artículos publicados durante el mandato de Félix Salgado Macedonio en Acapulco, pues verás diferentes artículos donde desde entonces se le cuestionaba sobre esta permisidad respecto al crimen organizado, sobre la presunta colusión de policías municipales con el crimen organizado durante su mandato, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que igual que las acusaciones de delitos sexuales, porque ahora hay un poco, me parece, de información escasa o que no se comprende o que se manipula directamente, en el sentido de que estas acusaciones de presuntos delitos sexuales no son nuevas y no tienen que ver con su candidatura o no al gobierno de Guerrero, sino cuando uno busca, cuando uno lee los expedientes, te darás cuenta pues que son acusaciones, una de ellas en particular, que fue una acusación incluso penal desde hace varios años, que por desgracia no pudo progresar, porque de acuerdo al entonces fiscal, pues supuestamente hubo una protección del gobierno estatal para tapar el caso, para no investigar, aunque según
el fiscal en ese momento había pruebas al respecto. Están ahí los señalamientos en diferentes reportajes publicados por diferentes medios, uno de ellos El País, que ha publicado de manera muy consistente, pienso yo, pues las historias de al menos 5 mujeres que acusan a Salgado Macedonio de haber abusado sexualmente de ellas. Entonces estamos hablando que por una parte, pues las acusaciones contra Salgado Macedonio son muy graves, y yo la verdad me puse a hacer la tarea de, ok, ¿por qué nominar a un candidato que es así pues de incómodo, por llamarlo de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Y sin duda alguna pienso que Morena podría tener otros cuadros para este importante estado de Guerrero, pero ¿por qué Salgado Macedonio? Y es ahí donde me pongo a hablar con importantes miembros de este partido político Morena, y es ahí donde me explican el por qué, porque pareciera como, bueno, ¿por qué? Hay otros líderes, hay otros personajes, pero ¿por qué él? Y lo que me explican es que es una posición del senador Ricardo Monreal. Recordemos que Ricardo Monreal es el líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, es un muy importante gestor, él presenta ante el Congreso, ante el Senado, muchas de las propuestas que salen del Palacio Nacional, del propio presidente de la República, y es esta cercanía, este vaso comunicante entre Monreal y la bancada del Senado y otras personalidades del partido Morena, este vaso comunicante que él significa entre el presidente y su partido, pues que han dado este muy importante poder, muy importante rol para Monreal. Y bueno, la gente dentro de Morena habla directamente, y me parece que también hay algunos datos públicos al respecto, de cómo Monreal, a su vez, pues él es uno de los aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial del 2024. Así que estas posiciones que él quiere con gente de él, tenemos que recordar al auditorio que Salgado Macedonio es senador de la República, es parte de la bancada de Morena. Monreal tiene ascendencia en este sentido sobre él, ahora está con licencia porque está contendiendo por la gubernatura de Guerrero, pero es un senador. Entonces, igual que él, Monreal propuso otros 4 senadores para ocupar gubernaturas en el país, de acuerdo a la gente de Morena, esperando que si ellos ganan la contienda, que es muy probable que la ganarán, no tanto por méritos propios, sino por la inercia que tienen todavía este poder electoral de Morena después de la elección del 2018, bueno, esperando que estos gobernadores pues le ayuden también en sus aspiraciones para ser presidente de la República. Entonces, una cadena de favores, de toma y daca, ¿no? Donde, de acuerdo a la gente con la que yo hablé de Morena, pues hay mucha molestia en el partido porque piensan que esto no debe ser la manera en que se decidan a los candidatos, debe ser la idoneidad de cada uno de ellos en su estado, el trabajo que lo respalde, lo que sea lo que defina una candidatura, y no este pago de posiciones a las llamadas tribus dentro de Morena. Entonces no es el poder de Félix Salgado Macedonio que lo mantiene como candidato, sino el jalón de hilos que hace Ricardo Monreal, solamente para entenderlo así. Sí, es lo que a mí la gente de Morena me ha señalado, y debo decir que incluso yo estuve preguntando insistentemente, y debo decirlo, bueno, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que a su vez está apoyando esta candidatura de Félix Salgado Macedonio, pues porque sería importante saberlo, ¿no? Y la verdad es que las voces a las que yo consulté en Morena me decían que no hay realmente un dato específico que hable que el presidente está queriendo imponer a Salgado Macedonio, sino que el presidente está aparentemente dejando hacer dentro del partido, que las propias fuerzas dentro del partido, estos grupos, uno encabezado por Monreal,
otro encabezado por los Cárdenas, por ejemplo, por Cuauhtémoc Cárdenas y su hijo Lázaro Cárdenas Batel, etcétera, etcétera, quienes están dividiendo parte de estas candidaturas y que pues él simplemente, el presidente, pues no está interviniendo ni a favor ni en contra. Y bueno, entonces sí, realmente a tu pregunta, sí, todo indica que es directamente Monreal quien lo ayuda a mantenerse en esta candidatura. De acuerdo a la información que a mí me dieron morenistas, es que independientemente de esta supuesta investigación que está haciendo la Comisión de Honestidad y Justicia del partido sobre las acusaciones de presuntos delitos sexuales, pues realmente es una simulación. Anabel, antes de que te despidas, tú obviamente tienes todo el derecho de mantener tus fuentes, pero en el caso de las pruebas, déjame insistir con esto. Tú dices que hay documentos que en torno a narcotraficantes que señalan que se pagaron sobornos a autoridades municipales durante el mandato de Félix Salgado Macedonio como presidente municipal de Acapulco. Lo acusas de omiso, pero no hay una referencia directa a Félix Salgado Macedonio. O sea, en otras palabras, puede ser que él sabía o no, porque no está claro, ¿no? Que nada más para aclarar eso para la audiencia. Yo creo que es una cosa que él tendría que responder, definitivamente. Yo creo que es una cosa que él tendría que responder porque pues, si no se dio cuenta de lo que estaba pasando, pues qué grave, ¿no? Es como un poco como Calderón, ¿te acuerdas? Cuando él decía que no sabía lo que estaba haciendo García Luna, pues es un poco lo mismo, aplicar lo mismo, ¿no? De nuevo, Vicente, cuando uno hace este tipo de análisis, es muy difícil meter la regla de un modo a unos y de un modo a otros, porque pues no se puede, ¿no? Yo creo que la misma cosa que se le puede cuestionar a Peña Nieto, a Fox, a tantos gobernadores, al propio Felipe Calderón, pues cómo no sabía lo que estaba haciendo su policía, ¿no? Su jefe policíaco, ¿no? Cómo no sabía, pues porque están ahí los señalamientos de que Mario Arturo Acosta Chaparro andaba celebrando y reuniones y abrazando al Mayo, mandándole, pidiéndole favores a nombre del presidente, ¿no? Es ahí donde uno se pregunta, bueno, este poder ejecutivo, porque al final de cuentas, el presidente de la República, un gobernador y un alcalde representan el poder ejecutivo, el que toma las decisiones. No tenemos un sistema parlamentario en México, es un sistema presidencial, un sistema del poder ejecutivo. Bueno, en Acapulco el poder ejecutivo era el señor Salgado Macedonio. Pero perdón que insista, ¿no abre la puerta esto que te estoy preguntando a que se diga, es una especulación? Porque pues yo vuelvo a poner sobre la mesa, incompetente no es lo mismo Vicente, a cómplice, ¿no? Puede ser incompetente sin ser... Lo que yo estoy afirmando categóricamente en mi artículo, que está perfectamente probado, es que durante su mandato existió esta circunstancia. Y que en estos documentos se afirma que durante su mandato se pagó sobornos a autoridades municipales. Esos son hechos. Pues, tan es así, la gente de Acapulco que llame, que cuente las historias que se vivieron en aquel momento en el puerto. Yo te invito a que googlees las noticias de aquellos años, que veas en el INEGI las estadísticas de muertos, cómo se duplicaron los muertos en Acapulco en el mandato de Félix Salgado Macedonio. No antes ni después, en su mandato. Y esos son hechos, Vicente, son hechos y bueno, ahí están finalmente los perfiles, ¿no? Las cartas credenciales de los funcionarios públicos que quieren gobernar municipios, estados o la presidencia de la República, ¿no? Pues ahí están y para eso están los datos públicos, para poder cuestionarlos. Yo sé que te tienes que ir, sé que andas corriendo, sí, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para preguntarte y puede ser un tema para otra oportunidad, porque te respeto por lo que sabes, por lo que has escrito, y por tus pantalones, con lo que has escrito en muchos libros. Anabel, ¿qué sabes del Diablo Beitia? Te digo porque ayer nos concedió una entrevista a su mamá
y asegura que el caso de Beitia es similar al de Cienfuegos, que hay un caso creado en su contra por la DEA, y no es que crea lo que me dice la señora, he refutado en la entrevista esta figura de Blanca Palomita que nos ha pintado la señora, pero hay que era Edgar Beitia, el de Nayarit. Correcto. Lo que sí es cierto es que hoy se plantea en la mañanera y el presidente obviamente dice que se investigue, porque sí hay muchas cosas de las que se le acusan en México, pero hay que recordar que está acusado de narcotráfico en Estados Unidos, y en este sentido pues más de uno ya ha buscado que me hagan de alguna manera el mismo trámite que a Cienfuegos. ¿Tú qué sabes de Beitia? Si es que tienes tiempo de compartir con la audiencia, pues mira, Anabel. Yo no quisiera hacer un comentario sin fundamentos. Pues está ahí en Estados Unidos detenido, lo sabemos. Hay un expediente criminal. Yo creo que hay que leer el expediente criminal. Yo me comprometo a leer el expediente criminal porque son documentos públicos, me refiero a la acusación que hay en Estados Unidos sobre Beitia y revisarlo, ¿no? Lo que es un hecho, por desgracia, es que, pues sí, Nayarit se convirtió en un infierno en aquellos años, ¿no? Se le acusa, por ejemplo, de estar involucrado con el cártel H2, que es la misma organización criminal con la que se le acusaba a Salvador Cienfuegos. Pero no conozco el expediente criminal. Sería importante leerlo. ¿Tú lo has leído? Yo no lo he leído. No, fíjate, y por eso apelaba a ti, a tu conocimiento, y me parece muy responsable. Yo te propongo que lo busquemos y que a lo mejor por ahí encontremos datos que puedan ser relevantes para nuestras audiencias, si te parece, querida Anabel. Sí, con gusto, sí. Hagamos esta tarea. Anabel, yo te agradezco que compartas y que a pesar de que muchas veces no sean cómodos los planteamientos de tu servidor, siempre estés dispuesta a tomarnos la llamada y sigamos debatiendo y platicando de esto que tú publicas al otro lado del mundo y de lo que estamos al pendiente, Anabel. Un abrazo. Querido Vicente, lo incómodo no son tus planteamientos, lo incómodo es lo que vive México todos los días. Eso es lo incómodo, eso es lo que no deberíamos de tolerar. Las preguntas son perfectas, el problema, lo incómodo, lo triste es lo que vivimos en México. Eso es lo más relevante, pienso yo. Fuerte cierre, Anabel Hernández. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Es Anabel Hernández, periodista de investigación, hablando sobre este tema de Félix Salgado Macedonio.